Bueno, administración de proyectos, última parte de este bloque, donde vamos a ver cómo se programa la producción por proyectos. En esta ocasión, nuestra bibliografía es el libro de investigación de operaciones, TAJA, capítulo 6, que van a tener a disposición para consultar. Eh, Primero que nada, pensemos en qué es un proyecto. Bueno, ustedes tendrán en la cabeza una idea de lo que es un proyecto, pero en sí hay muchas definiciones distintas. Vamos a ver algunas de ellas y después vamos a ver cómo las resumimos, ¿no? Primero decimos que puede ser digamos, es una combinación de actividades que están relacionadas entre ellas y que, bueno, tienen que ejecutarse en un cierto orden antes de que el trabajo pueda terminarse, ¿no? Que se complete. Entonces decimos que esa interrelación sigue una secuencia, que esa secuencia es lógica, que tiene que ver con que algunas de ellas no pueden comenzar antes que otras hayan terminado. Si piensen, digamos, en cualquier proyecto, desde la construcción de una casa, digamos, puede ser desarrollo de un software, digamos, cualquier combinación de actividades que tenga un objetivo puntual y que tenga un inicio y un final, ¿no? Otras definiciones dicen, digamos, enfatizan el hecho de que es una secuencia de tareas, o sea, que hay distintas actividades, como decíamos, que tienen que iniciar y concluir en fechas coordinadas, y que a la vez, bueno, tienen plazos parciales para la ejecución de cada una de ellas y plazos totales para la efectivización del proyecto total. Es decir, que hay un inicio y un final, tanto para el proyecto como para cada tarea, digamos que tiene una cierta limitación temporal, y también puede haber limitaciones en cuanto al tiempo para terminar ese proyecto. Isidoro Marín, bueno, en Métodos del Camino Crítico, que es un libro que usamos también en la cátedra para realizar los apuntes, define el proyecto como todo conjunto de tareas que se realiza en busca de un objetivo definido sin separar las tareas preparatorias de la ejecución propiamente dicha. Es decir, que también incluye digamos, distintas etapas en la administración de proyectos que tienen que ver con la ejecución, ¿sí?, de las tareas y las tareas preparatorias. Es decir, que hay una etapa en la cual vamos a estar planificando lo que vamos a hacer y otra etapa en la que vamos a estar ejecutando y vamos a estar trabajando también para entender, digamos, cómo avanza el proyecto y controlarlo fundamentalmente. El Project Management Institute, que bueno, se dedica a certificar, digamos, capacidades en gestión de proyectos. Si ustedes bueno, pueden entrar, digamos, pueden ver que hay muchas capacitaciones, hay libros, en fin, para obtener un certificado. Y define un proyecto como un esfuerzo temporario, no de vuelta a esta idea de que hay un inicio y un final, que se lleva a cabo con el fin de crear un único producto o servicio. Eso caracteriza la administración de proyectos, ¿no?, a la producción por proyectos. Es decir que volvemos, ¿no?, a esta idea general. Hay un comienzo y hay un final definidos en el tiempo y es único, decir que bueno, lo que obtenemos va a ser diferente a otros productos o servicios que a veces pueden ser similares, ¿sí?, pero no son idénticos. Bueno, vimos distintos ejemplos, vamos a ver ahora distintos ejemplos, ¿no? Pero bueno, los elementos de un proyecto, decíamos, retomando un poco, como decimos en el apunte, y en el Moodle, la trilogía que nosotros definimos para la parte práctica, ¿sí?, que era distinta, si recuerdan, de la trilogía que habíamos adoptado para las definiciones más conceptuales de la organización industrial. Identificamos 3 elementos en un proyecto que son las actividades, los recursos y las limitaciones. En este caso, los recursos, ¿cuáles van a ser? Bueno, pueden ser de distinto tipo, ¿sí?, para llevar adelante un proyecto. Mano de obra, dinero, materiales, máquinas, tiempo, y pueden surgir otros más, ¿no? Después vamos a tener ciertas limitaciones que decimos que pueden ser interiores en cuanto a la cantidad y la calidad de los recursos disponibles, pero también exteriores, como saber ciertas inspecciones que va a haber que pasar en algún momento determinado, y para esas inspecciones va a haber que llegar a un determinado avance en el estado del proyecto, por ejemplo. Vamos a tener que cumplir ciertas condiciones. Puede haber aspectos legales, puede haber compromisos reglamentarios al entrar en una licitación, por ejemplo. Y bueno, y se busca hacer, para cumplir con todas estas limitaciones, un uso eficiente de estos recursos, ¿sí?, cuando llevamos adelante las actividades que nos permiten bueno, realizar el proyecto en el cual estamos focalizados.
Decíamos entonces, resumiendo, un proyecto tiene una identidad propia, como decíamos, no va a haber dos proyectos iguales, sí, puede haber proyectos similares, sin duda, pero no idénticos. En general son obras de gran magnitud, hablábamos de pues, la construcción de un barco, de un avión, bueno, un edificio, en fin, en general son obras de magnitud. Hay tareas que están vinculadas, siempre, como decíamos, hay tareas que son necesarias que estén terminadas o avanzadas en un cierto porcentaje antes de poder avanzar con otras, ¿sí? Esto requiere que haya una coordinación importante. Hay un momento de inicio y un momento final. Y la secuencia de los procesos, si uno quiere realmente hacer un uso eficiente de los recursos, minimizar costos y demoras, penalizaciones, etcétera, es un procedimiento que es complejo, ¿sí? Entonces, los tres factores que vamos a estar teniendo en cuenta van a ser el tiempo, los costos y los recursos. Para programar los proyectos nosotros vamos a ver dos técnicas, ¿sí? que como ustedes van a ver en la unidad son bastante similares, o digamos que tienen el mismo principio. Son dos técnicas que se desarrollaron independientemente en el contexto de la, digamos, 1950 aproximadamente. Por un lado, la técnica que llamamos PERT, que viene de técnica de evaluación y revisión de proyectos, que surge en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, digamos, y la desarrolla la Marina de los Estados Unidos para planificar, programar y controlar el proyecto de construcción de los submarinos atómicos, ¿sí? Armados con los proyectiles llamados Polaris. Y por otro lado, el CPM, que es el método del camino crítico, que digamos, está creado por la compañía DuPont, el equipo de la compañía DuPont, que buscaba un método para programar los proyectos de el montaje de sus fábricas, ¿sí? Que estaban en mucho crecimiento. Pero entonces la diferencia, digamos, fundamental que está relacionada con ese origen es que PERT surge en un momento, digamos, de muchísima incertidumbre, digamos, que tenía que ver con un proyecto, digamos, muy complejo que involucraba toda una cadena, digamos, digamos, tenía un desplazamiento geográfico muy importante y estaba asociada con tiempos que no se conocían realmente de manera precisa. En cambio, el método del camino crítico de la compañía DuPont tenía que ver con un tiempo que ellos conocían muy bien, ¿sí? Porque ya habían montado muchas fábricas y sabían de manera bastante cierta cuánto tiempo les llevaba realizar cada una de las actividades que estaban asociadas a la ejecución del proyecto. Entonces, básicamente decimos que CPM es un método determinístico, ¿sí? Por eso es un modelo que nos permite tomar decisiones bajo certeza, mientras que PERT es un modelo probabilístico, ¿sí? Y bueno, en eso se basa la técnica, más allá de que los dos son modelos de redes, como vamos a ver. Es decir, que utiliza estimaciones, el PERT utiliza estimaciones probabilísticas para la evaluación de las tareas, y esas estimaciones se basan en tres tipos de tiempo que vamos a tomar, tres estimaciones. Es decir, que va a haber un tiempo optimista, un tiempo normal y un tiempo pesimista, y en base a esos tres tiempos vamos a calcular el tiempo con el cual vamos a evaluar y vamos a realizar la programación del proyecto, ¿sí? Programar el proyecto, digamos, significa saber, como veíamos un poco en la cronología de la producción intermitente, ¿no? Saber en qué momento van a empezar y van a terminar las tareas aproximadamente y tener una herramienta para controlar a medida que van avanzando, digamos, las tareas realmente, qué está sucediendo, si estamos cumpliendo con lo previsto o no y cómo impactan los cambios en lo que sigue, ¿sí? Esa es la parte fundamental, la más útil de la programación de proyectos. Bueno, PERT es entonces un modelo de decisiones, un modelo que me permite tomar decisiones bajo riesgo, ¿sí? Los dos nacen como para suplantar, digamos, para solucionar problemas que se encontraban al utilizar diagrama de Gantt o otro tipo de diagramas para el trabajo con proyectos, ¿no? Como decíamos, yo les decía antes, los dos modelos trabajan con modelos de redes, es decir, que se presentan las tareas de manera interrelacionada a través de un diagrama de red. Si ustedes buscan, por ejemplo, en Hillier, digamos, en la mayoría de los libros van a tener todo un capítulo sobre modelos de redes, porque son modelos que son ampliamente utilizados, pero que permiten, a partir de su construcción, aplicar distintas técnicas para resolver distintos tipos de
problemas. En este caso, nosotros que vamos a representar en un diagrama, en esos diagramas de redes, en estos modelos, y las actividades básicamente, ¿sí? Y a partir de ahí, lo que queremos poder mostrar, digamos, en el diagrama de redes es lo que decíamos, ¿no? Las limitaciones de secuencia, es decir, cuál actividad precede a cuál otra, ¿sí? O cuáles tienen que estar terminadas para poder realizar otras. Y después eso nos va a servir para programar y saber en qué momento debe empezar cada actividad y en qué momento va a terminar. Decíamos, bueno, estas técnicas permiten programar proyectos de distinto tipo. Bueno, acá tenemos construcción de edificios, habíamos hablado, bueno, instalaciones y ampliaciones de fábricas, como el ejemplo de DuPont que dio origen al método del camino crítico, rutas, caminos, barcos, aviones, bancos, en fin, muchos ejemplos distintos que acá les dejamos, que no tienen que ver solamente con cuestiones, digamos, físicas, de proyectos de construcción, de instalaciones, sino también con campañas de promoción y educación. Digamos, uno puede pensar en fin, cualquier secuencia de actividades que tengan un inicio y un fin y que estén interrelacionadas, ¿sí? Ustedes pueden encontrar muchísimos ejemplos distintos, que puede ser desde la organización de un asado hasta, digamos, lo que quieran. En realidad son técnicas que son muy útiles, y son muy útiles primero porque en el ejercicio de llevarlo adelante uno está obligado a hacer algo que es fundamental, que es sentarse a pensar qué es lo que va a hacer, cuáles son las actividades que tenemos que llevar adelante para cumplir con un objetivo, y cómo se relacionan, ¿sí? Ese ejercicio de sentarse a poner sobre el papel las distintas cosas, los recursos que se precisan, etcétera, es como la base que permite después bueno, obtener un montón de beneficios. Consideramos que en la programación de los, digamos, en la administración de proyectos hay tres etapas para el desarrollo, ¿sí? Por un lado la planificación, por otro lado la programación y por otro lado la ejecución y el control. En la planificación es como su nombre lo indica, ¿no? Vamos a estar pensando, como un poco como hablábamos recién, cuáles son las actividades a llevar adelante, y cuál es la secuencia lógica de realización de todos estos trabajos, todas estas actividades, digamos, dependiendo de sus características, ¿no? Vamos a estar entonces dibujando un modelo que decimos que no es a escala, o sea que es simplemente un modelo lógico. Vamos a utilizar un diagrama de red, ahora vamos a ver un ejemplo. Pero esto nos permite entonces saber, decir, bueno, cuáles son las actividades, qué tiempo me van a llevar, por ejemplo, y cómo se relacionan entre ellas. La programación, bueno, vamos a estar ahí agregando la variable tiempo, y después desarrollando un diagrama temporal en base a nuestro diagrama de red, que es atemporal, digamos, que tiene simplemente las relaciones entre las actividades, y a partir de ahí vamos a poder definir, digamos, en qué momento va a empezar y terminar cada actividad, vamos a poder determinar el tiempo de terminación del proyecto y otras características que vamos a ver ahora. Y en la fase de ejecución y control vamos a estar chequeando, ¿sí? Como decíamos, cómo van avanzando las distintas actividades, y cómo impactan esas modificaciones entre lo planeado y lo realizado en la ejecución del resto de las actividades que me faltan, en el tiempo total del proyecto y en otras variables. Este diagrama resume un poco, lo tiene en el Moodle, es el que resume un poco estas tres fases, ¿sí? Primero yo voy a definir cuáles son las actividades del proyecto, voy a armar el diagrama de red en base a cómo se relacionan, ¿sí? Por ejemplo, esta actividad del nodo de acá abajo, el diagrama que me está indicando que la primera actividad y la segunda actividad tienen que estar terminadas antes de que se pueda iniciar esta que está acá, ¿sí? Eso es lo que me permite ver el diagrama, ¿sí? Bien, decíamos, la planificación es lo que hay que hacer y en qué orden, ¿sí? Es la secuencia lógica. Es decir, que yo le decía, esta parte es importantísima, pensar en el proyecto, en qué actividades son las que digamos, permiten que ese proyecto se realice. Vamos a estimar el tiempo de cada actividad. Si estamos pensando en condiciones de certeza, vamos a definir un tiempo. Si estamos hablando de condiciones bajo riesgo, de toma de decisiones bajo riesgo,
vamos a definir 3 tiempos, si aplicamos la metodología de PERT. Vamos a ver entonces cómo se relacionan, decir, bueno, qué actividad, como veíamos recién en el diagramita, tiene que estar terminada para que pueda empezar esta otra. Puede ser que definamos también en algunos casos los costos, sobre todo cuando hay distintos tiempos, es decir, una actividad puede llevar 3 días, ¿sí? Utilizando una cierta cantidad de recursos, pero puede llevar 2 si yo dispongo de más recursos, ¿sí? Es decir, por ejemplo, levantar una pared o hacer los cimientos de una casa, bueno, dependiendo de la cantidad de personal que yo ponga, me va a llevar más o menos tiempo, ¿sí? Hay otras actividades que no van a poder ser, digamos, no van a poder variar su duración dependiendo de la cantidad de recursos porque van a ser actividades que no dependen, digamos, su tiempo no depende de los recursos. Por ejemplo, puede ser el tiempo de fraguado de una carpeta, de un piso, digamos, ¿sí? O sea que eso no va a depender de si yo no puedo poner más recursos o menos recursos, no cambia nada, es el tiempo que va a depender de la superficie, de la humedad que haya, etcétera, o sea, de otras cosas. Y bueno, y finalmente vamos a construir el diagrama de red, que es el que veíamos recién, para ver cómo se interrelacionan estas tareas. Nosotros, ese diagrama de red se puede construir de distintas maneras, ¿sí? Veíamos que en el dibujito que yo les mostraba, que es un diagrama de red, había nodos, que eran los círculos, y flechas, ¿sí? Bueno, uno puede construir el diagrama de red poniendo las actividades, ¿sí? Las actividades del proyecto, o en los nodos o en los arcos, ¿sí? Que son las flechas. Nosotros en la cátedra utilizamos las actividades en los arcos y no en los nodos, ¿sí? Esto, bueno, es una de las maneras que, digamos, tiene algunas implicaciones en la resolución que nosotros no vamos a ver, nos vamos a focalizar en las actividades en los arcos. Decíamos, para construir el diagrama de red con las actividades en los arcos, primero vamos a ver cuáles son las relaciones de precedencia, ¿sí? Como decíamos, qué actividad precede a cuál. Y cada actividad va a estar representada por una flecha que va a estar, digamos, entre dos nodos, ¿sí? Cada nodo va a representar un instante del tiempo, ¿sí? Como decíamos, en este caso la actividad IJ, ¿sí? Puede tener cualquier nombre. Le ponemos IJ ¿por qué? Porque va a estar entre el nodo I y el nodo J, ¿sí? Para construir estos diagramas nosotros decimos que como regla, cada actividad va a estar solamente entre un par de nodos. Es decir, que yo no voy a poder tener dos actividades entre el mismo par de nodos, ¿sí? Por otro lado, la longitud de la flecha no es proporcional a la duración, no tiene nada que ver, simplemente estamos definiendo una secuencia lógica. Los nodos representan, como decíamos, instantes en el tiempo y tenemos un nodo de inicio, ¿sí? Porque es el instante en el que se inicia el proyecto, y un nodo final que me va a marcar en qué momento se termina el proyecto. Es decir, que el nodo de inicio no tiene actividades atrás, predecesoras, y el nodo final no tiene actividades sucesoras porque es el instante en el que ya terminó el proyecto, ¿sí? Se termina ahí. Y entre los dos vamos a dibujar todas las actividades con sus respectivos nodos de inicio y final. Las actividades pueden compartir o un nodo de inicio o el nodo final, ¿sí? Pero no los dos. Eso nunca. Bueno, la secuencia tecnológica es lo que vamos a definir. Vamos a ver varios ejemplos, ¿sí? Vamos a dejarles ahora varios ejemplos y después ustedes van a tener que trabajar. Lo que siempre les decimos es que cuanto más practiquen, lo mismo que programación lineal, cuanto más practiquen construcción de modelos, más fácil va a ser y menos tiempo les va a llevar. Y después, nada, hacer con lápiz y poder borrar todo el tiempo que puede ser necesario. Bueno, como decíamos, esto es lo que vamos a estar definiendo, cuál actividad se realiza debe estar terminada antes de que piense la otra, etc. Y cuáles pueden realizarse al mismo tiempo. Al graficar las actividades en las flechas, va a ser necesario muchas veces que utilicemos actividades ficticias que nos permitan representar en el diagrama, pero también para resolver, digamos, para
para programar mediante la técnica de camino crítico o la de PERT el proyecto, va a ser necesario definir actividades ficticias, ¿sí? Es decir, que van a ser actividades que no van a tener una duración, es decir, que como son ficticias no tienen duración, van a durar 0, pero que me permiten ver y marcar una relación entre dos actividades, ¿sí? Que determinan, digamos, que son propias de la secuencia lógica. Acá vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Después van a haber muchos ejemplos a lo largo de las resoluciones. Pero fíjense, tenemos un ejemplo que dice: la actividad C se inicia inmediatamente después de que las actividades A y B se completaron, y por otro lado tenemos una actividad E que puede iniciarse después de que se completa la tarea B. Fíjese qué me sucedería a mí, si yo tengo un solo nodo. Yo digo, A y B tienen que estar terminadas para que empiece C. O sea que C depende de que se terminen A y B. Pero E depende solo de que se termine B, ¿sí? Si yo grafico esto de esta manera, ¿sí? Como uno puede tener tendencia a graficarlo, en el diagrama de precedencias, esto me estaría significando que E puede comenzar en este instante, que este instante es cuando terminaron A y terminaron B, ¿sí? Y esto no es lo que yo quiero, porque yo quiero que esto es cierto para C, pero no para E. Ahora, ¿cómo hago entonces yo cuando quiero representar en un diagrama de red una situación como esta? A través de una actividad ficticia, ¿sí? Fíjense lo que hago acá. Pongo dos nodos, ¿sí? Uno para el inicio de C y otro para el inicio de E. Y digo, E puede empezar cuando termina B, ¿sí? Y esto está bien. Y C puede empezar cuando termina A, pero también a través de la actividad ficticia yo marco que puede empezar solamente cuando también B está terminada, ¿sí? De esta manera yo soluciono estos problemas que me pueden surgir cuando realizo los diagramas de red con las actividades en los nodos. Esto a poco lo van a ir viendo, lo van a ir entendiendo. Ahora simplemente estamos haciendo una introducción. Después vamos a enumerar los eventos, es decir, decimos esos instantes en el tiempo que me marcan el inicio o el final de una actividad. Nosotros vamos a tratar de numerarlos de izquierda a derecha y de arriba a abajo a medida que vamos construyendo los diagramas o al final de la construcción. No se preocupen, vamos a ver muchos ejemplos, ¿no? Bueno, los diagramas son muy útiles, tienen un montón de utilidades. Ya vimos lo que era un nodo y lo que era una flecha. Y ahora vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De cómo se construye. Fíjense, nosotros acá dijimos un proyecto que es la producción de un libro de texto. ¿Qué dijimos que íbamos a hacer primero? Definir las actividades. Bien, acá definimos las actividades. Dijimos la actividad A, corrección del manuscrito por parte del editor. B, preparación de páginas muestra. C, digamos, estas son todas las actividades necesarias. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas actividades entre ellas? Que es lo que dijimos, definir la secuencia lógica, ¿sí? Bueno, para las primeras 4 vemos que no hay predecesoras. Es decir, que estas pueden empezar... desde que empezamos el proyecto pueden empezar todas en simultáneo, ¿sí? Sin embargo, la actividad E, que es la aprobación del manuscrito y editado de las páginas de muestra por parte del autor, para poder empezar necesita que estén terminadas A y B, ¿sí? Si no están terminadas A y B, no puede empezar. F necesita que esté terminada E. G necesita que esté terminada F, ¿sí? Y a la vez yo tengo la cantidad de semanas de cada una de las actividades. Al momento de construir un diagrama, ¿sí? ¿Yo qué puedo hacer? Y digo, bueno, tengo un instante de inicio, ¿sí? Que puede ser, vamos a poner un nodo, ¿sí? Y después voy a sacar las flechas, que son las actividades que pueden comenzar a partir de ese inicio, ¿sí? ¿Cuáles son las Yo tengo 4 que pueden arrancar, ¿sí? O sea que del nodo inicial voy a sacar 4 flechas y una va a ser la actividad, otra va a ser la actividad de B, otra la actividad C, otra la actividad D. Y después, fíjense qué me sucede acá, que la actividad E puede arrancar cuando terminan A y B. Bueno, yo tengo que ver entonces cómo hago para graficar eso. Fíjense cómo hicimos. La actividad E arranca cuando terminan A y B. En este caso, yo tuve que usar una actividad ficticia de una manera distinta a lo que habíamos visto antes, ¿sí? Y es que tuve que ponerlo después de un nodo. ¿Por qué? Porque como dijimos, nosotros no podemos tener 2 actividades entre el mismo par de nodos, ¿sí?
capaz que el primer reflejo que hubiesen tenido ustedes es poner un nodo, sacar A y B, los dos del mismo nodo, y que lleguen al nodo que da inicio, perdón, a la actividad E. Bueno, eso no lo podemos hacer, por eso usamos, en este caso, una actividad ficticia de esta manera. Pero bueno, decíamos, sacamos 4 flechas, que son las 4 actividades del nodo inicial. Después, ¿qué hacemos? Vemos, por ejemplo, C, vemos que no se usa hasta el final, ¿sí? Entonces, ¿qué me conviene? Me conviene ponerla en uno de los extremos, ¿sí? Esto es lo que van a ir aprendiendo con la práctica, ¿sí? Me conviene ponerlo o hacia arriba o hacia abajo, ¿por qué? Porque yo lo quiero mandar hasta el final, porque en el medio van a pasar un montón de cosas y C en realidad va derecho hasta el final a juntarse ¿con quién? Con I. Y que I dependía de qué? De G y de H, ¿sí? Es decir que viene de otras ramas, ¿sí? De este diagrama. Pero bueno, entonces yo puedo tirar C para abajo, decir entonces A y B que me permiten que se haga me permitía que se haga F, F, G, ¿sí? Y G se juntaba, en este caso, con H, ¿sí? Acá para dar inicio ahí. Bueno, esto es básicamente un diagrama de red, la idea es que lo puedan ver y después vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Decíamos que son muy utilizados los diagramas de red, hay muchísimas aplicaciones. Pueden ir al libro de Hiller, por ejemplo, para ver realmente en detalle las distintas aplicaciones del diagrama. Bueno, esta es la etapa de planificación. La etapa de la programación, vamos entonces a construir el diagrama temporal, vamos a decir en qué momento, cuál es el inicio del proyecto de cada una de las actividades y el tiempo total del proyecto. Esto nos va a permitir después ver en el tiempo cómo vamos a estar utilizando los recursos, ¿sí? Tenemos la duración total del proyecto y, fundamental, vamos a poder definir cuáles son las actividades críticas, ¿sí? Es decir, cuáles son las actividades, ahora vamos a ver cómo son, cuál es la definición de la ruta crítica, que es digamos, la sucesión de las tareas críticas, va a determinar la ruta crítica, que es la que va a determinar finalmente la duración total del proyecto, ¿sí? Y bueno, esto va a estar relacionado también con cuáles son los tiempos de holgura para las actividades no críticas. Las actividades críticas no tienen holgura, que ahora vamos a ver las distintas definiciones. Vamos a cortar acá el vídeo y vamos a retomar en esta parte de programación.